Civil War o Guerra Civil es una de las mejores películas del 2024, siendo una producción que ha dado mucho de qué hablar y que sin duda alguna sorprende en muchos de sus aspectos. Acá te diré mi experiencia sin spoilers y el por qué la considero espectacular. En primeros comentarios tengo que decir que esto es un peliculón. Civil War tiene una propuesta más que interesante, dejando impactado a cada espectador. El director Alex Garland sorprende con una producción excepcional y reflexiva, abordando mucho realismo en cada una de sus escenas, dejando el campo abierto para diversas interpretaciones, siendo esto una característica primordial por su argumento narrativo desde el arranque de la película. Además, Alex Garland brinda un enfoque hacia el trabajo que llevan los periodistas y fotógrafos de guerra, reflejando todos los sucesos, peligros y atrocidades que pueden ver los ojos de los mismos. Todo ello aportando un plus grandísimo para la historia y que hace conectar con cada personaje. También se puede agregar que aporta las cosas desde una perspectiva emocional, terrenal y profesional, teniendo escenas y un desenvolvimiento impactante. Alex Garland también es conocido por películas como Ex Machina y Aniquilación. No hay dudas que Civil War es una cinta espectacular por todos los argumentos sólidos que brinda sobre un atentado contra el gobierno de cualquier país, donde sus mismos habitantes de distintas regiones hacen un convenio para derrocar al presidente y las acciones que ha tomado en su mandato. Este punto ha hecho que la película tome un rumbo lleno de tragedias, muertes y un sinfín de caos en diversas partes de los Estados Unidos, llevando todo ello a la ficción y del cómo sería la supervivencia de los habitantes. Otro acierto que tiene Civil War es el aporte hacia el conformismo que tienen muchas personas por saber de la guerra y aún así viven normalmente, dando a entender que no les importa lo que suceda fuera de sus hogares, pero que tampoco escapan del peligro. A24 una vez más nos regala una película fenomenal. La casa cinematográfica sabe lo que quiere el público y otorga otra joya para el mundo del cine. Alex Garland sorprende con un guión formidable que brinda argumentos reflexivos sobre la esperanza, la justicia, el miedo y sobre todo el trabajo en equipo. Civil War es increíble porque posee una fotografía, banda sonora y puesta en escena que es de aplausos. La fotografía sorprende por esas tomas donde se evidencia el caos y la esperanza, además de reflejar bien a los militares con fondos llamativos. Hay escenas donde hay colores bastante atractivos que hacen un contraste excelente con los sentimientos reflejados por los rostros de nuestros protagonistas. Todo ello anclado a unos buenos efectos especiales que están bastante decentes y ayudan a complementar la historia. La puesta en escena está bien estructurada con un buen nivel de detalle formidable. Hablando del tema de las interpretaciones, les tengo que decir que está en un nivel muy alto. Cada uno de ellos tiene una conexión y buen desarrollo que hace muy fluida la película, destacando primeramente Kirsten Dunst, que lleva el rol principal. La actriz lleva ese peso protagónico en los hombros y lo hace espectacular. Una calidad y nivel de actuación que está reflejado en cada escena, sus expresiones y su desenvolvimiento es de aplausos. Kirsten Dunst es más que reconocida por sus interpretaciones de Mary Jane en las películas del Spider-Man de Sam Raimi y Tobey Maguire. Acá en Civil War destaca por su gran talento y sutileza en el rol como Lee, dejando unas escenas finales brillantes. Lo de Cable Spenny y Wagner Moura es estupendo, cada uno de ellos tiene un desarrollo y un enfoque más que merecido. Un excelente trabajo e interpretaciones con argumentos narrativos bastante sólidos. La ejecución de Kaylee es de admiración, una actriz que recientemente la vimos en la cinta de Priscilla, ya que en su papel como Jessie establece ese nivel de actuación único. Un rol que viene acompañado con un mensaje por el deseo de aprender y ser la mejor en lo que hace, superando a su maestro sin medir sus acciones y lo que causan cada una de ellas, quedando demostrado la falta de experiencia, profesionalismo y ambición del personaje. Wagner Moura también destaca por esa seriedad que le brinda las escenas más impactantes de la película. Un actor recordado por su interpretación de Pablo Escobar en la serie de Narcos. Su rol como Joe es transparente y único para el agregado de la historia, dando otro plus significativo para complementar el equipo de trabajo durante la guerra civil. En el reparto también tenemos al actor Stephen McLean Henderson, que nos dejó una escena memorable, y algunos discursos para el crecimiento de otros personajes. Y la pregunta del millón, ¿querías una de las mejores escenas del 2024? Pues Jesse Plemons te regala eso y más. ¡Qué actorazo! Con apenas unos pocos minutos se llevó toda la atención, y deja una escena con un enfoque de suspenso y terror al mismo tiempo que es espectacular. Toda esa crueldad, muerte, enfoque de cámara, sonidos de fondo y más están bien hechos. Sin duda alguna Jesse Plemons es brutal para este tipo de actuaciones, un actor que estuvo en la serie de Breaking Bad y que dejó muchísimas escenas de alto nivel. Señores, no me extrañaría ver varias nominaciones de Civil War en la próxima ceremonia de los premios Oscars. Ahora bien, hablando de los puntos negativos de la película, creo que el director lo hizo de esa manera para enfocarse más hacia los periodistas y fotógrafos, dejando que el espectador analice según le parezca cada argumento presentado en cada escena. Aún así, la falta de información a fondo sobre la guerra civil, ya que la cinta se llama así, no está del todo bien ejecutada. Es decir, el saber exactamente el porqué de todo el caos no está previamente plasmado como debe ser. Quedó a medias. Otro punto negativo es algunos guionazos que se ven a simple vista en la parte final,
dejando las cosas algo simples y convenientes para la trama. Se suma también la falta de interacción del presidente con la historia, teniendo un par de apariciones y ya, la cual resta un poco porque la guerra es debido a su mandato. A pesar de todo, Civil War se disfruta y es estupenda. Pero cuéntame, ¿cuál fue tu experiencia al ver la película? Déjalo en la caja de comentarios, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Civil War es esa película que te va a sorprender y definitivamente es espectacular. A24 y Alex Garland dejan una joya y vale la pena. Señores, por encima mi calificación final para esta cinta es un 8. Si te gusta el género bélico, dale una oportunidad. Acá te habla Tomás Ubieda. Aquí te dejo otra crítica que te puede gustar y no olvides que el cine es reflexión.